Hola mis amigos, de nuevo estoy aquí con ustedes tratando de grabar un video. Ah, Hoy les tengo una sorpresa muy agradable. Vamos a recorrer juntos una preciosa, hermosa aventura espiritual. Vamos a leer un hermoso libro, poderoso libro, que se titula Jesús el Cristo. Estoy seguro que la mayoría de ustedes, si son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, han tenido la oportunidad de tener en sus manos un ejemplar de este libro y quizá de leerlo una o varias veces. Quizás hay personas que van a ver este video y que no han tenido acceso a ese texto tan hermoso sobre lo que es la vida, el ministerio terrenal, aún la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio y todo lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Me gustaría comenzar primero con una oración porque debemos de invitar a que el Espíritu Santo nos acompañe. Él es el Maestro, nosotros solamente somos un conducto por el cual el Espíritu Santo se manifiesta. Vamos a orar. Bendito y amoroso Padre Celestial, en este momento te damos gracias porque eres nuestro Dios y nosotros somos tus hijos, porque con mucha confianza podemos venir a ti por medio de la oración, decirte que te amamos, decirte que te necesitamos y decirte también que estamos dispuestos de alguna manera para ofrecerte, para presentarte en ofrenda, aunque sea un poquito del servicio que podemos darte, a fin de que este reino que se está formando, este pueblo de Sión, esté preparado para la segunda venida de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, vamos a comenzar una preciosa aventura de leer el hermoso texto que se titula Jesús el Cristo. Por favor, acompáñanos en cada momento que nos sentemos a leer y quizás a comentar un poco sobre esto. Gracias, Padre. Por favor, bendice a todas las personas que te necesitan. Por favor, Señor, atiende las oraciones que están dirigiendo a ti con fe y con esperanza. Los que están enfermos, los que no tienen trabajo, los que tienen problemas de salud, que están falleciendo aún seres queridos. Padre, por favor, escucha nuestras oraciones y perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, amigos, este libro fue escrito por un apóstol del Señor llamado James Talmage. En 1964 se tradujo al español y se publicó por un señor de apellido Valderas. Este texto es tan importante que fue leído y aprobado por las autoridades generales de la iglesia en su momento y fue aún aprobado para que se pueda utilizar como un texto de consulta en la predicación del Evangelio. De allí podemos concluir que es un texto tan importante. Así que vamos a disfrutar del contenido de este libro. Los invito a que estemos aquí, quizás domingo a domingo, sabiendo más sobre Jesús, el Cristo. Mis amados hermanos, en el libro de Marcos, creo, capítulo 8, en el versículo 29, me parece, el Señor Jesucristo le hace una pregunta a sus discípulos. En el versículo 27 les pregunta, ¿quién dicen las gentes o los hombres que soy yo? Y le dieron una respuesta. En el 29 le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Mis amados hermanos, esa pregunta es para usted y para mí. Quizás usted tiene una respuesta muy firme, una respuesta quizás muy tímida, muy confusa de lo que
es, de quién es Jesucristo. Vamos a ver el contenido de este poderoso libro que nos dice en relación al Hijo de Dios. Y vamos a comenzar leyendo el prólogo, ¿verdad? Dice así: la amplitud del tema presentado en esta obra queda expresado en la portada. Se verá desde luego que el autor se ha desviado del curso que usualmente toman aquellos que escriben sobre la vida de Jesucristo, que por regla general empieza, por supuesto, con el nacimiento del niño de María y concluye con la ascensión del crucificado y resucitado Señor desde el Monte de los Olivos. El material incorporado en estas páginas, además de la narración de la vida del Señor en la carne, comprende la existencia y actividades del Redentor del mundo en su estado preexistente, las revelaciones y manifestaciones personales del glorificado y exaltado Hijo de Dios durante el período apostólico de la antigüedad, así como en tiempos modernos, la cierta proximidad del segundo advenimiento del Señor y futuros acontecimientos predichos, todo ello de conformidad con lo que las Santas Escrituras declaran. Es de particular congruencia y propio en extremo que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la única iglesia que, basada en revelación y comisión directas, afirma tener la autoridad para usar el santo nombre del Señor como designación distintiva, exponga sus doctrinas concernientes al Mesías y su misión. El autor de esta obra emprendió con gozo este servicio por solicitud y nombramiento de las autoridades presidentes de la Iglesia y la primera presidencia y el Consejo de los 12 han leído y aprobado la obra completa. No obstante, presenta la creencia personal del autor, así como su más profunda convicción de la verdad de lo que él ha expresado en este escrito. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se ha encargado de su publicación. Veamos qué importante es este libro, mis amados hermanos. Uno de los aspectos característicos de la obra es la orientación recibida de las Escrituras modernas, junto con la explicación de las Santas Escrituras de tiempos antiguos, consideradas a la luz de las revelaciones de la época actual, por medio de las que, como una potente y bien dirigida ráfaga de luz, ilumina muchos pasajes oscuros de construcción antigua. El espíritu sagrado inherente al tema ha sido un compañero constante del autor todo el tiempo que duró su agradable labor, y ahora él, a su vez, reverentemente ruega que el mismo espíritu acompañe a quienes lean la presente obra. Y la firma James E. Talmage. Veamos la introducción entonces. Jesús el Cristo, capítulo 1. Introducción. La historia hace constar que al iniciarse o cuando estaba para empezar lo que ha llegado a conocerse como la era cristiana, nació en Belén de Judea el varón Jesús, a quien se puso por sobrenombre el Cristo. Han sido atestiguados tan extensamente los datos principales relacionados con su nacimiento, vida y muerte, que han llegado a considerarse razonablemente incontrovertibles. Son hechos históricos y el mundo civilizado generalmente los acepta como esencialmente auténticos. Es verdad que en cuanto a detalles circunstanciales existen diversidades de inferencias basadas sobre discrepancias supuestas en los anales de lo pasado,
Pero estas diferencias son netamente de importancia menor, porque ninguna de ellas de por sí, ni todas en conjunto, provocan la más leve duda racional en lo que concierne al carácter histórico de la existencia del varón conocido en la literatura como Jesús de Nazaret. Con respecto a quién fue y lo que fue, existen disensiones muy graves que dividen las opiniones de los hombres, y esta divergencia de conceptos y creencias es más notable en esos asuntos considerados como de importancia mayor. Los testimonios solemnes de millones que han muerto, así como de millones que viven, unidamente lo proclaman divino, el Hijo del Dios viviente, el Redentor y Salvador de la raza humana, el Juez eterno de las almas de los hombres, el escogido y ungido del Padre, en una palabra, el Cristo. Hay otros que niegan su divinidad, pero al mismo tiempo ensalzan las cualidades sobresalientes de su naturaleza humana inimitable y sin paralelo. Para el estudiante de historia, este hombre entre los hombres ocupa el primer, principal y único lugar como personalidad dirigente en el progreso del mundo. Nunca jamás ha producido el género humano un director de igual categoría. Considerado únicamente como personaje histórico, es singular. Juzgado por las normas de estimación humana, Jesús de Nazaret supera a todos los hombres por razón de la excelencia de su carácter personal, la sencillez, belleza y valor genuino de sus preceptos y la influencia de su ejemplo y doctrina en el progreso de la raza humana. A estas características distintivas de grandeza extraordinaria, el alma devota cristiana añade un atributo que sobrepuja en gran manera la suma de todos los demás, a saber, su origen divino y la realidad eterna de su dignidad como Señor y Dios. Tanto el cristiano como el incrédulo reconocen su supremacía como hombre y respetan el significado trascendental de su nacimiento. Cristo nació en el meridiano de los tiempos y su vida en la tierra señaló a la misma vez la culminación de lo pasado y la inauguración de una era señalada por la esperanza, esfuerzos y relaciones humanos. Su advenimiento ocasionó un sistema nuevo en la manera de contar los años, y por consentimiento común, los siglos que antecedieron su nacimiento han sido contados hacia atrás desde ese memorable acontecimiento y han sido designados correspondientemente. El nacimiento y caída de dinastías, el origen y disolución de naciones, todos los ciclos de la historia referentes a la guerra y la paz, la prosperidad y la adversidad, la salud y la pestilencia, épocas de abundancia y de hambre, las terribles consecuencias de los terremotos y tempestades, los triunfos de las invenciones y descubrimientos, las épocas en que la piedad del hombre se ha desarrollado y los largos períodos de su decadencia en la incredulidad. En una palabra, todos los acontecimientos que constituyen la historia se hallan catalogados en todo el mundo cristiano según determinado año antes o después del nacimiento de Jesucristo. Su vida terrenal está comprendida en un período de 33 años, y de estos pasó únicamente 3 como maestro reconocido, consagrado en forma directa a las actividades del ministerio público. Fue muerto cruelmente antes de llegar a lo que hoy consideramos la edad en que el hombre está en su pleno vigor.
Como individuo, pocos fueron los que lo conocieron personalmente, y su fama como personaje mundial no se generalizó sino hasta después de su muerte. Nos ha sido preservada una breve narración de algunas de sus palabras y obras, y esta relación, aunque fragmentaria e incompleta, es justamente considerada como el tesoro más grande del mundo. La historia más antigua y amplia de su existencia terrenal está comprendida dentro del conjunto de escrituras conocidas como el Nuevo Testamento. De hecho, bien poco dicen de él los cronistas seglares de su época. Mas no obstante las escasas y breves referencias que hacen a él los escritores no religiosos del período inmediatamente posterior al de su ministerio, se puede hallar suficiente evidencia para corroborar la historia sagrada en lo que respecta a la realidad y período de la existencia terrenal de Cristo. Ni se ha escrito ni puede escribirse una biografía adecuada de Jesús como niño y como hombre, por la sencilla razón de que no hay abundancia de informes. Sin embargo, jamás ha habido un hombre de quien más se haya dicho y cantado, nadie a quien se haya dedicado una proporción mayor de la literatura del mundo. Cristianos, mahometanos y judíos, escépticos e incrédulos, los poetas, filósofos, estadistas, científicos e historiadores más eminentes del mundo, todos lo ensalzan. Aún el pecador maldiciente, con el vil sacrilegio de su blasfemia, expresa la supremacía divina de aquel cuyo nombre toma en vano. El propósito de este tratado es el de considerar la vida y misión de Jesús como el Cristo. En esta empresa nos guiaremos por la luz de las escrituras antiguas así como modernas. Y guiados de esta manera, descubriremos aún en la primera parte de nuestro estudio que la palabra de Dios, cual ha sido revelada en los postreros días, tiene la eficacia para iluminar y aclarar las santas escrituras de los tiempos antiguos. Y esto lo veremos en muchos asuntos de la mayor importancia. Más bien que dar principio a nuestro estudio con el nacimiento terrenal del Santo Niño de Belén, consideraremos la parte que desempeñó el primogénito Hijo de Dios en los concilios primordiales del cielo, en la época en que fue escogido y ordenado para ser el Salvador de la raza de seres humanos aún por nacer, el Redentor de un mundo que entonces se encontraba en el estado formativo de su desarrollo. Lo estudiaremos como el Creador del mundo, como la palabra de potencia, por medio de quien se llevaron a cabo los propósitos del Padre Eterno en la preparación de la tierra para que fuese la morada de las huestes de sus hijos espirituales durante el tiempo señalado de su probación terrenal. Jesucristo fue y es Jehová, el Dios de Adán y de Noé, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, el Dios por cuyo mandato los profetas de todas las edades han hablado, el Dios de todas las naciones que aún tendrá que reinar sobre la tierra como Rey de reyes y Señor de señores. Su nacimiento maravilloso, aun cuando natural, su vida inmaculada en la carne y su muerte voluntaria como sacrificio consagrado por los pecados del género humano, ocuparán nuestra reverente atención y en igual manera su obra redentora en el mundo de los espíritus desincorporados, su resurrección literal de la muerte corporal a la inmortalidad, sus varias apariciones a los hombres y la continuación de su ministerio como el Señor resucitado
en ambos continentes, el restablecimiento de su iglesia mediante su presencia personal y la del Padre Eterno en los postreros días, y su venida a su templo en la dispensación actual. Todos estos detalles del ministerio del Cristo se encuentran ahora en lo pasado. Nuestro curso propuesto de investigación nos llevará hasta los acontecimientos todavía futuros, concernientes a los cuales testifica la palabra de la revelación divina. Consideraremos las situaciones consiguientes a la venida del Señor por segunda vez con poder y gloria para inaugurar el dominio del reino de los cielos sobre la tierra e iniciar el decretado milenio de paz y justicia. Y lo seguiremos aún más allá del conflicto que se verificará después del milenio entre los poderes del cielo y las fuerzas del infierno, hasta la consumación de su victoria sobre Satanás, la muerte y el pecado, cuando presentará al Padre la tierra glorificada con sus huestes santificadas, sin mancha y celestializadas. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días afirma poseer la autoridad divina para emplear el sagrado nombre de Jesucristo como parte esencial de su título distintivo. En vista de esta importante afirmación, conviene preguntar o investigar qué mensaje particular o especial referente al Redentor y Salvador de la raza humana tiene la Iglesia para el mundo y en qué se funda para justificar su afirmación solemne o para defender su nombre y título exclusivos. Al proceder con nuestro estudio, hallaremos que entre las enseñanzas particulares de la Iglesia concernientes al Cristo se destacan las siguientes. 1. La unidad y continuidad de su misión en todas las edades, en la cual por fuerza está comprendida la realidad de su preexistencia y preordinación. 2. El hecho de su divinidad antes de su existencia terrenal. 3. La realidad de su nacimiento en la carne como hijo de un Padre divino y una Madre terrenal.